Buenas noches, estimados profesionales de información. Bienvenidos a la última actividad de aprendizaje en contacto con el docente calificada y no recuperable. En este caso, un chat académico final con el tema experiencias y reflexiones sobre el práctico 3.1. Bien, enseguida comparto con ustedes el guión de este evento. Este chat académico tendrá una duración de aproximadamente 60 minutos, dependiendo de la cantidad de estudiantes y del número de intervenciones que se desarrolle en cada momento. Vamos a presentar un mensaje de despedida de la asignatura, por ser esta la última actividad síncrona del ciclo, luego el protocolo para que su participación sea efectiva y finalmente la ronda de preguntas en donde usted nos compartirá su experiencia, su reflexión y su aporte sobre todas las actividades que se han planificado y sobre todo refiriéndonos a las clases prácticas. Bien, bueno, me he tomado el atrevimiento de tomar una frase de la red del autor Henry Adams que dice lo siguiente: el maestro deja huella para la eternidad, nunca puede saber cuándo se detiene su influencia, ¿sí? Con este mensaje pues cerramos esta parte de en contacto con el docente, en la última actividad, y vamos enseguida a presentar el resumen de esta asignatura, ¿sí? Como es la última actividad, ustedes están finalizando su informe final de prácticas, me parece pertinente y necesario hacer una síntesis y destacar lo más esencial de los aprendizajes y los objetivos que estoy seguro que ustedes estarán muy satisfechos y contentas de haberlo alcanzado. Las prácticas preprofesionales constituyen un entorno privilegiado para el aprendizaje y la mejora de la práctica docente. Estas se pueden convertir en el pilar fundamental para la reflexión, el desarrollo del pensamiento práctico, siendo este uno de los principios pedagógicos del modelo curricular que tenemos en el Departamento de Ciencias de la Educación. Las prácticas preprofesionales se fundamentan en tres ejes vertebradores, que son acompañar, ayudar y experimentar. Quien acompaña es la figura del tutor académico, o también conocido como tutor institucional, o también el tutor externo o tutor profesional. Quien le ayuda son sus compañeros al momento que usted realiza la coevaluación de la práctica docente y en otros eventos como ha sido la cooperación, el aprendizaje cooperativo a través de la simulación de clases demostrativas. Y finalmente es usted quien de forma autónoma experimenta, practica ciertas teorías y modelos pedagógicos, pero también producto de su reflexión puede usted teorizar sus prácticas. Para concluir, las prácticas preprofesionales permiten aprender a pensar bien, a sentir bien y a hacer bien para la mejora de la calidad de la educación, como elemento identitario de una cultura de la innovación docente, a fin de fomentar una educación intercultural, pero sobre todo de calidad y calidez. Esto en el marco de la sociedad del buen vivir. Lo anterior ha sido tomado del modelo de prácticas 2019 de nuestra universidad. Bien, enseguida comparto con ustedes el protocolo para participar, ¿sí? Muy atentos, si es que hay alguna inquietud, me escriben por el chat, voy a estar atento. A ver, Alison dice que no puede tener la cámara encendida, creo. En todo caso, tienen que tomar en cuenta que esto se califica al menos cuando haga su aporte. Bien, el tutor académico le indicará qué pregunta o preguntas serán asignadas a cada estudiante. El tutor le solicitará temporalmente activar su audio para su intervención. La sesión está siendo grabada, por lo tanto, recuerde participar de forma oportuna. O sea, es que no nos quedemos quemando tiempo porque a veces pasa que no está encendido el micrófono. ¿Ok? El tutor presentará las preguntas para la discusión y reflexión. A continuación, se indicará en qué momento inician las intervenciones. La participación de cada estudiante será en el orden en que se levante la mano dentro de esta plataforma. Usted ya conoce esta forma de participar. Tiene máximo 3 minutos, usted lo puede hacer en menos de 2 o 1 minuto, no hay ningún problema, para responder cada una de las preguntas que el tutor académico le solicite responder.
Vamos a ver cuántos estamos. Sí, en este caso ustedes van a responder 2 preguntas porque es una población bastante reducida con relación a físico-matemáticas. Es recomendable que active su cámara web en el momento de su intervención porque se califica con 2 puntos. Considere que es indispensable tener su audio en perfectas condiciones para que pueda compartir su aporte personal. Se califica con 3 puntos. Y finalmente, sus respuestas deben ser claras, coherentes y contextualizadas con su titulación o su especialidad, su centro universitario y sobre todo las prácticas que usted desarrolló en este ciclo o tal vez si es que usted es docente en ejercicio. Esto último se califica con 5 puntos. Listo, a ver, por el chat creo que hay inquietudes, entonces antes de pasar, dice Juan Fernando que no. A ver, si Juan Fernando puede participar, sí, sí puede participar, pero me tiene que hacer una captura y me lo envía al WhatsApp o al correo, como usted guste, porque yo, o sea, posiblemente no le tome en cuenta porque estoy solo capturando a la gente que está conectada. Listo, Walter dice que en simultáneo no hay problema. Es importante que lo escuchemos bien y que le podamos observar, al menos en el momento de soporte. Listo, entonces está claro, no hay más preguntas, vamos a seguir. Solo que no puedo avanzar. Ok, entonces vamos a presentar la ronda de preguntas para su análisis y discusión, preguntas muy sencillas, no es, o sea, no es una lección, no, tranquilos, ni se preocupen, no había que investigar ni prepararse con ninguna diapositiva. Bien, entonces en este momento, mientras no voy a leer todas las preguntas porque es mucho, ustedes las van a leer cuando se les asignen, pero voy a ir presentando cada grupo de preguntas en qué consiste. Sí, mientras tanto, ustedes tienen 30 segundos para que levanten la mano, por favor. Si no levanta la mano, quiere decir que usted no desea ser considerado en el chat calificado. Listo, 30 segundos para levantar la mano, con ese orden vamos. Mientras tanto, yo les comento de qué se tratan las preguntas. Hay preguntas que son muy personales, como por ejemplo, ¿cómo se sintió durante la clase? ¿Qué fue lo que más le gustó a sus estudiantes? ¿Qué les salió bien? ¿Qué se puede mejorar? Entonces son preguntas bastante personales, ¿no? No son preguntas teóricas, debilidades, aciertos, estrategias innovadoras, el tema de TICS, de TAC, qué sistema utilizó, ERCA, ACC, qué más tenemos por acá, preguntas de estudios de casos, si un asesor le dice que practique un sistema o un modelo pedagógico, ¿cómo lo implementaría? ¿Listo? Entonces son preguntas bastante sencillas, ¿ok? Vamos nuevamente a retroceder. Ok, y comenzamos. ¿Me parece que por el chat alguien quiere preguntar algo? Ok, no hay preguntas. Comenzamos con Lisette Pardo. Sí, Lisette Pardo, buenas noches, bienvenida. Tiene aproximadamente entre 1 y 2 minutos. La pregunta para usted es la pregunta 9. Buenas noches, con todos mis compañeros de química, biología y buenas noches a usted también, tutor. De acuerdo a la pregunta 9 que dice que le salió mejor de lo planificado en que se superó a sí mismo. Creo que al principio, cuando nos tocó dar las 2 primeras clases por los nervios y ser la primera vez que uno iba a impartir una clase, por más al momento de darla se ponía un poco nervioso y así mismo por el manejo del Zoom, pero luego de eso en las últimas 3 clases considero yo que lo hice mucho mejor. Mejoré mucho en lo que son los planes de clase, también la implementación de recursos didácticos, asimismo implementé lo que son las rutinas de pensamiento, los juegos interactivos y los videos animados que sirvieron muy bien para que la clase sea un poco más activa y asimismo poder hacer que los estudiantes, nuestros compañeros, se mantengan activos en la clase. Esa sería mi respuesta. Listo, gracias, estimada Licia. Bien, continuamos. Vamos a volver a compartir la pantalla. Bien, continuamos con la pregunta número 2 y en este caso es de turno de Karen Ayala, ¿sí? Tiene 2 segundos, perdón, 2 minutos, pregunta 2. Buenas noches, tutor, compañeros. Sí, considero que mi experiencia en estas prácticas fue satisfactoria. Me gustó bastante porque el hecho de que estoy en la casa de acogimiento, entonces he trabajado con 2 señoritas eh, y me parece interesante la manera en cómo se trabajó con ellas. Se hizo un refuerzo académico de temas eficientes. Entonces, sí, tuvimos que buscar temas, constantemente evaluarlas, calificar tareas,
pero sí considero muy satisfactorio porque las señoritas están aprendiendo de la manera correcta e incluso dominan los temas que en un principio no los podían dominar. Muchas Ok, muchas gracias. gracias a Karen. Ok, vamos a continuar con Gabriela. Buenas noches, Gabriela, bienvenida. ¿Sí? Vamos con su pregunta, en este caso, con la pregunta número 1, por favor. Buenas tardes con todos. Respecto a cómo me sentí antes, durante y después de la clase, bueno, antes sí, realmente como no teníamos, digamos, algunas personas una experiencia laboral, ¿no? Sí es un poco complicado, pero durante, digamos, ha habido un proceso de avance, de aprendizaje, ¿no? También por como futuro docente hemos alcanzado unos objetivos, hemos tratado de romper esos miedos, de lanzarnos al ruedo, ¿no? Entonces fue muy, la verdad, muy gratificante esta experiencia porque nos ha ayudado a enriquecernos como personas, a darnos cuenta que en el futuro realmente vamos a ser influencia de los chicos, de los jóvenes, ¿no? Entonces realmente fue una experiencia muy gratificante. Y realmente me gustó saber que sí estoy encaminada a lo que me gusta, a lo que quiero hacer con mi vida futuramente, ¿no? Ese sería mi aporte. Gracias. Listo, felicitaciones a Gabriela. Continuamos con Cristian. Buenas noches. Enseguida compartimos su pregunta. Bien, la pregunta para Cristian es la pregunta 9, por favor. Buenas noches, tutor. Buenas noches, compañeros. Bueno, la pregunta 9, ¿qué le salió mejor de lo planificado y qué se superó a sí mismo? Bueno, realmente al no tener, ¿no?, la experiencia en lo laboral, esta forma no ayudó, bueno, a mí en particular me ayudó bastante en aprender cómo diseñar, cómo dar una clase. Algunos compañeros ya tienen la experiencia y en base a eso también yo he podido tener como un ejemplo para poder hacer, ¿no?, la clase. Poder saber cómo planificarla y también cómo desarrollarla durante la clase y con los compañeros me ha ayudado bastante, ¿no? Para de alguna manera mejorar y poder tener un poco ya de experiencia. Eso sería. Listo, gracias a Cristian. Continuamos, por favor. Vamos a ver, me parece que le toca a Gerardo. Bien, Gerardo. Buenas noches con Gerardo, bienvenido. La pregunta para Gerardo es la pregunta 8, por favor. Tiene 2 minutos, le escuchamos. Buenas noches, estimado tutor, compañeros, un gusto saludarles. Respecto a la pregunta número 8, ¿qué fue lo que más le gustó de sus clases? Pues literalmente la respuesta sería la empatía en que nosotros empezamos a trabajar con los estudiantes. A mí me tocó con una institución educativa rural, que son dos mundos distintos ante la actualidad que estamos pasando. No es lo mismo la educación de la ciudad como la educación rural. ¿En qué sentido? Porque los contextos de la educación acá tratamos de manejar mediante los TIC, TAC y TEP. Entonces, en cambio, la sección rural es muy diferente. Nos toca acoplarnos con sistemas aleatorios en donde podemos tratar de llegar con el conocimiento necesario para el estudiante. Entonces, llegar a esa institución para mí un privilegio, muy agradecido a la institución que me abrió las puertas y muy agradecido con los estudiantes y la forma de aprendizaje que ellos adquirieron es muy distinta a la de acá de la ciudad. O sea, ellos se quedaron impresionados cómo nosotros podemos manejar ciertos equipos, ciertos mecanismos, ciertas estrategias y ciertas metodologías para un aprendizaje. Entonces, basado en la experiencia, como les digo, muy agradecido a los señores estudiantes de la institución de allá, y eso es todo mi aporte. Listo, muchas gracias. Continuamos con Pamela Maldonado. Bienvenida, Pamela. La pregunta para usted es la siguiente. A ver, nos quedamos con Gerardo en la pregunta 8. Vamos con la pregunta 6, ¿sí? Porque veo que aquí la pregunta 7 no ha salido, ¿sí? Pregunta 6, por favor. Pamela tiene 2 minutos. Escuchamos. Buenas noches, estimado tutor. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta es, ¿qué parte de la clase les causó más asombro a sus estudiantes? ¿Qué les cautivó? Mis clases, yo diría que la parte de la conceptualización, al momento que ya les expliqué
de una manera muy interactiva las clases. Entonces, pienso que eso les cautivó a mis compañeros al momento de dar mis clases. Utilicé varias herramientas. Mi tema era el que más me gustó de mis destrezas, fueron del sistema inmunológico, que me gusta mucho ese tema. Entonces, yo lo hice muy didáctico, lo traté de hacer a modo de diálogo también con ellos, no solamente darles un conocimiento, sino también darles datos extra. Y pienso que eso les cautivó mucho a mis compañeros que eran mis estudiantes en estas clases prácticas. Gracias. Muy bien, gracias, estimada Pamela. Vamos a continuar con, me parece que es Margarita. Bien, Margarita, buenas noches. Bienvenida. Para usted la pregunta es la siguiente. Vamos con la pregunta 5, Margarita. Escuchamos. Buenas noches, tutor. Buenas noches, compañeros. ¿En qué momento se sintió más identificado con sus clases? Yo creo que cuando uno se planifica una clase siempre se le pone alma, vida y corazón, como le digo yo. Nosotros necesitamos llegar a los estudiantes no solo con conocimiento, sino también desarrollar en ellos valores. Entonces, yo creo que me sentí muy identificada también con la parte de la reflexión, con el inicio de la clase, ¿no? Porque si uno se inicia con buena actitud, también la actitud del docente hacia los estudiantes es muy importante, darles a ellos la energía, transmitirles a ellos la alegría, empatía, transmitirles a ellos esa necesidad de aprender, ¿no? Como docente tenemos que tener buena actitud, entonces yo me identifico mucho con la primera etapa de la clase, porque es ahí donde uno se capta la atención y luego las siguientes etapas van dándose, ¿no? Momentáneamente de acuerdo a cómo uno se lo planifica. Muchas gracias, tutor. Ok, listo. Muchísimas gracias a nuestra compañera Margarita. Bien, continuamos con Anabel. Buenas noches, estimada Anabel. Bienvenida. Vamos a seguir a indicarle cuál es su pregunta. Buenas noches, tutor y compañeros. Sí, permítame unos segundos para ponerlo en pantalla completa. Listo. Bien, nos quedamos en la pregunta 5 con Margarita, ¿ok? Entonces vamos con la pregunta 4 para Anabel. Tiene 2 minutos, la escuchamos. Buenas noches. La pregunta 4. ¿Qué momento de sus clases disfrutó más? En mis clases, el momento en que más disfruté fue el momento de anticipación, ya que en ese momento dimos a conocer los temas que íbamos a tratar, los objetivos, la metodología. Y otro momento importante fue en el cual los estudiantes compartían sus experiencias, prácticamente la evaluación, la participación activa en clase. Eso fue lo que más, los momentos que más me llegaron, porque los chicos, para que estuvieron bien predispuestos y todos participaron. Y eso es el éxito de una clase, la participación del estudiantado. Muy bien, excelente. Anabel, le felicitamos. Muy bien, continuamos con nuestros compañeros y compañeras. Bien, es el turno de Walter. Buenas noches. Vamos a indicarle la pregunta para Walter. Sería la pregunta 3. Walter tiene 2 minutos. Escuchamos. ¿Qué sentimiento o emoción le acompañó en sus clases? Bueno, un sentimiento de, una serie de sentimientos encontrados, porque de todas maneras, en mi caso personal, yo me formé con conductismo tradicional, dogmático, en mi primera carrera. Entonces, cuando llegué aquí a la UTPL, comencé a darme cuenta que la educación no puede ser así, porque tiene que ser constructivista. Y se nos inculca que hagamos constructivismo, y es lo que estoy tratando de implementar en mis clases. Entonces es un sentimiento de pisar terreno desconocido. Y es como tener miedo a llegar a un lugar y pensar que no te va a gustar, y cuando llegas te gusta. Porque es una clase constructivista en la cual se emplean metodologías activas, en la cual se trate de tener interacciones con los estudiantes, ponerlos a hacer cosas, ponerlos a hacer proyectos, ponerlos a hacer gamificación, ponerlos a hacer cualquier cosa, más que solo hablar como perico, con slides. Es una experiencia totalmente nueva y positiva, tanto para los estudiantes como para el docente, porque la educación se vuelve en dos sentidos, no solo del dogma que estoy pasando, sino que ya comienzas a tener algún tipo de retroalimentación de tus estudiantes. Y eso es muy importante. Le agradezco mucho por darme el espacio.
Listo, gracias Walter, felicitaciones. Bien, continuamos con Alison. Buenas noches, vamos a compartir nuevamente para que Alison nos haga llegar su aporte. Bueno, la pregunta para Alison es la pregunta número 2. Tiene 2 minutos. Alison, le escuchamos. Buenas noches, Alison, ¿se encuentra en nuestra sala Zoom? No la podemos escuchar, estimada Alison. No la podemos escuchar, ok. Lo dejamos para el final. Entonces, estimada Alison, bajamos su mano y por favor recuerde volver a levantar la mano para que sea considerada. Bueno, continuamos con Marcos. Buenas noches, bienvenido Marcos. Para usted sería la pregunta 2, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Pregunta 2 dice, ¿considera que su experiencia fue poco satisfactoria o muy satisfactoria en sus clases prácticas? Bueno, dentro de mi experiencia en la ejecución o dictando las clases a cada uno de mis compañeros, creo que fue muy satisfactoria, ya que a través de ello, con la experiencia que tengo dando clases, pude adquirir mucho más conocimiento, ya que el uso de las herramientas tecnológicas fue un punto a favor, donde las clases pudieron ser mucho más dinámicas, mucho más efectivas y mucho más se pudo tener la participación de cada uno de los compañeros. Entonces, en mi perspectiva, creo que fue muy satisfactoria lo que fue la ejecución de cada una de las clases prácticas o demostrativas. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a Marcos y también felicitamos por compartir su experiencia y su reflexión personal. Bien, es el turno de María Luisa Zambrano. Buenas noches, María Luisa. Bienvenida. Compartimos su pregunta a continuación. Bien, la pregunta para María Luisa es la pregunta 10, por favor. Tiene 2 minutos. Buenas noches, tutor y compañeros. La pregunta 10 es, ¿qué parte de la clase piensa que le gustó más a los estudiantes? Bueno, realmente, pues, dentro de la estructura que desarrollé para mis clases demostrativas, el video motivacional, pues sí causa un impacto en ellos, ¿no? Un impacto positivo, un impacto en el cual, pues, ellos terminan una clase, empiezan otra, con un mensaje que les da precisamente esa motivación para la siguiente clase. Realmente, pues, todo el desarrollo de la clase es ha sido muy simpático para mí y para los compañeros también estudiantes. Lo que más impacta es cuando llega el momento al final utilizar una herramienta digital para poder evaluar o que ellos jueguen a través de una herramienta digital, porque pues como recién se está utilizando, no todas las unidades educativas lo tienen, pues esa es la parte como que se asombran y dicen, mira, un juego, y empiezan a jugar, y entonces ahí pues empiezan a divertirse un poco más. Eso es mi aporte, tutor y compañeros. Muy bien, gracias a María Luisa por compartirnos su experiencia y también su reflexión personal. Bien, continuamos con Jorge. Buenas noches, Jorge. Vamos a compartir su pregunta. Bien, la pregunta para Jorge es la pregunta 17. Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta es, ¿podría citar las estrategias didácticas innovadoras que implementó en sus clases? Bueno, yo en general ya había dado clases anteriormente, pero yo nunca había implementado lo que es las TICs. A lo mucho implementaba lo que era PowerPoint y por ahí uno que otro video. Para mí se ha sido ¿cómo lo explico? Un golpe bastante positivo este Practicum 3.1, ya que me ha ayudado a crecer en ese aspecto. He implementado el Mentimeter, este juego EducaPlay, el Quizzes y otras aplicaciones más que en este momento se me van de la mente, pero se me ha hecho muy entretenido y a la vez como difícil el
el implementarme, ya que yo estaba acostumbrado a otro tipo de enseñanza. Ese es mi aporte. Ok, listo, gracias a Jorge. Continuamos. Es el turno de Juan Fernando. Juan Fernando es de la carrera de física, me parece. Bienvenido, vamos a compartir su pregunta. Ok, la pregunta para Juan Fernando es la pregunta 11, por favor. Tiene 2 minutos, Juan Fernando. Buenas tardes, señor tutor, compañeros. La pregunta 11, ¿qué no le salió bien de lo que planificó? En la segunda clase demostrativa que realicé, bueno, yo realicé en la plataforma de la UTPL, ¿no? Entonces, me falló una gamificación. Sí, entonces, yo ya tenía todo listo, planificado todo, y al momento de compartir el enlace, los compañeros no podían ingresar. Entonces me tocó improvisar y surgió otra actividad, pero con el mismo objetivo. Entonces, esa fue mi experiencia, que no me salió mal, pero ventajosamente improvisé y salió bien. Eso sería mi aporte, señor. Listo, gracias a Juan Fernando, estoy en lo correcto. Ok, Juan Fernando, gracias. Vamos a continuar con Verónica Sánchez de la titulación de Química. Vamos a compartir la pregunta a Verónica. Bien, Verónica, su pregunta, por favor, es la número 16. Tiene 2 minutos. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, ¿cómo promovió el aprendizaje activo y el pensamiento crítico en sus clases? En mis clases, bueno, en mis 2 primeras clases implementé Verónica se quedó sin audio o salió de la sala. A ver, no la escuchamos, Verónica. Sí sigue en la sala, pero no la escuchamos. Bueno, vamos a continuar. Me parece que Verónica tiene algún inconveniente con su audio. Ok, continuamos. Verónica, por favor, intente solucionar su problema técnico y a ver si se puede conectar en la parte final y le damos la oportunidad, ¿ok? Gracias. Seguimos con Valeria. Buenas noches, Valeria. Le apellido, mil disculpas. Valeria Andrade. Buenas noches, Valeria. Bienvenida. Enseguida su pregunta. Bien, para Valeria sería la pregunta 15, por favor. Tiene 2 minutos. Escuchamos. Buenas noches, estimado tutor y compañeros. La pregunta es, ¿en qué medida sus clases fueron inclusivas? Bueno, yo pienso que la planificación en mis clases como soporte UTPL no tenían con estudiantes con necesidades especiales, pero siempre se piensa en innovar un poco más. Entonces, mis clases fueron realizadas para que yo soy de la idea, a veces existen niños o personas que al ver nuestra clase ellos pueden involucrarse un poco más, ya sea con videos, ya sea con lluvia de ideas, partiendo siempre de lo que el estudiante, en este caso los compañeros, sabían como antelación y para luego exponer el tema. Entonces, fueron de una manera muy inclusiva porque nos hemos adaptado a juegos, nos hemos adaptado a conversatorios y las clases también permitían la interacción. Entonces, la inclusión hoy en día es muy importante, entonces se trata no solamente, aunque no tengamos ese tipo de estudiantes con alguna discapacidad, pero debemos pensar que nuestras clases como podrán ser vistas también, entonces debemos involucrar varios temas para personas con capacidades especiales. Entonces, con videos, con recursos didácticos, educativos, creo que sí fueron inclusivas mis clases. Gracias.
Muy bien, felicitamos a Valeria, gracias por compartir su experiencia y también su reflexión en torno a estas prácticas 3.1. Es el turno de Yandri, bienvenido, enseguida su pregunta. Buenas noches, estimado tutor y compañeros. Ok, para Yandri, a ver, nos quedamos 11. Vamos con la pregunta 11, estimado Yandri. Tiene 2 minutos, escuchamos. Muy bien, acerca de la pregunta 11, ¿qué no le salió bien de lo que planificó? Muy bien. Acerca de esa pregunta, lo que no me salió bien a mí fue en el momento de explicar las clases. Que de repente se iba al internet y los videos no se reproducían. Entonces ahí como que tuve problemas para dar las clases, pero a la final sí entendieron los compañeros a los que les expliqué la clase. Muchas gracias, señor tutor. Listo, gracias Yandri. Bien, continuamos con Jessica. Alexandra, buenas noches. Enseguida su pregunta. Bien, pregunta 12, por favor, estimada Jessica. Tiene 2 minutos, le escuchamos. Buenas noches con todos, buenas noches, estimado tutor. Mi pregunta es la pregunta 12, dice, ¿en qué piensa que debe mejorar? Ya, bueno, para mí, en esta pregunta, yo lo que tengo que mejorar es un poquito en aprender más en lo que son las herramientas tecnológicas, porque yo como soy en proceso de docente, casi nosotros no hemos participado en lo que es la docencia, entonces para mí se me hizo un poco complicado utilizar esas herramientas tecnológicas. Eso sí, yo tendría que mejorar en las herramientas tecnológicas para poder explicarlas en un futuro presente. Eso sería lo mío. Gracias, tutor. Muy amable, gracias a Jessica, perfecto. Me parece que Alison ha vuelto a pedir la palabra, le vamos a dar una nueva oportunidad. Estimada Alison, ¿nos puede indicar si es que logró superar su problema de audio para que usted pueda participar? Alison, buenas noches. No la escuchamos a Alison, sí, lamentablemente. Sería importante, estimada Alison, que nos haga llegar su aporte, así de manera emergente por el chat, para que usted no pierda la calificación, ¿sí? Listo, bueno, lo vamos a dejar ahí nomás porque el chat tiene solo una duración de 1 hora y habíamos planteado 2 preguntas, pero en este caso lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Quiero ver si es que alguien tal vez que falte. No, solo Alison, pero ya le indicamos que Alison nos tiene que hacer llegar su aporte por el chat. Pero Alison, por favor, vamos a dar una pregunta. Si la pregunta 17, ¿está bien, Alison, por favor? Pregunta 17, le vamos a dar unos segundos para que la lea, la analice y asimismo pues nos envíe, antes de que se cierre el chat académico, nos envíe, por favor, valga la redundancia, por el chat de Zoom. ¿Sí? Listo, Jessica. Bueno, yo me voy a la parte final. Me imagino que Jessica ya tiene la pregunta. Y bien, entonces, bueno, mientras Jessica responde, aquí hubo un poco más de preguntas que realmente, pues, no se hicieron porque ustedes son menos estudiantes que en el caso de físico-matemáticas, pero con los compas de física, pues sí se hizo todas estas preguntas, ¿no? Porque ellos son casi que el doble más. Ok, entonces estas preguntas que ustedes ven aquí no se hicieron, pero han tenido esa finalidad de poder medir o determinar de manera descriptiva cómo ustedes las han implementado, ¿no? Yo creo que en este práctico hemos aprendido muchos términos nuevos, como por ejemplo este tema de la CC, ¿no? La anticipación, que ustedes ya lo conocen. El tema del ERCA, creo que eso ya lo conocen todos. El tema también de que las tecnologías tienen 3 tipos de categorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, una calculadora es una TIC, un smartphone, un computador, una tableta, una impresora es una TIC, ¿no? Porque permite comunicar, permite informar, pero cuando va un poco más allá y está generando aprendizaje, está generando conocimiento, entonces las tecnologías se transforman o se entienden como tecnologías
del aprendizaje y conocimiento. Y aquí hay muchos ejemplos que ustedes pueden, por ejemplo, un software, un programa para aprender física, química, el simulador FED, sin duda alguna es una TAG, ¿no? Y finalmente, la tercera dimensión, la tercera categoría sería la TEF, aquella tecnología que ya no solo informa y comunica, también se aprende, ¿okay? También genera conocimiento, pero va más allá porque permite que los estudiantes, los actores del sistema educativo se empoderen y participen. Entonces, alguna vez estábamos discutiendo con algunos colegas si es que, por ejemplo, WhatsApp, Telegram son TEPs. En realidad, en teoría, sí lo son, ¿no? Todo depende cuál sea el enfoque, la dinámica, cómo usted lo viabilice, cómo usted lo haga factible, lo haga funcional, o lo haga operativo en sus clases, ¿no? Justamente esta semana también me hicieron una pregunta, ¿cómo poder trabajar el tema de la tecnología cuando se acabe el tema de las clases virtuales y se regrese a la presencialidad, ¿no? Todo depende de que si el centro educativo, como ya lo decía el compañero Gerardo, de la parte rural o suburbana, cuente con acceso a Internet, ¿no? Porque todo eso pues puede migrarse y puede adaptarse. Entonces estos son 3 niveles y aquí en las TEPs puede entrar el mismo Mentimeter que nos decía Jorge que había utilizado Mentimeter, me parece que escuché, y muchos han utilizado Quizzes o Kahoot, pues sin duda, o sea, por Kahoot y por Quizzes se participa y la gente se empodera, ¿no? Entonces hay más plataformas como por ejemplo en este caso, Padlet, que también está permitiendo ese empoderamiento. Entonces, todo esto debe de estar en su plan de clase y no solo en su plan de clase, lo va a ejecutar, debe de estar articulado, ¿no? ¿Cuándo va a ser solo una TIC? Cuando yo quiero que haya aprendizaje, como digo, por ejemplo, YouTube sería una TAG, ¿sí? Porque realmente, o sea, yo sé que informa y comunica, pero también se aprende con YouTube, ¿no? O sea, ustedes saben, hay muchos edutubers famosos que son tendencia, pues que generan su contenido, su propio contenido. Entonces, sin duda alguna, YouTube es una TAG. Ahora la pregunta es, ¿YouTube podría ser TEP? Sí. ¿Cuándo? Cuando usted haga un live, ¿no? Una transmisión en vivo. Entonces yo creo que ahí la gente participa, comenta, reacciona. Entonces esas son un poco las temáticas que hemos querido abordar y que no están en la guía, pero que yo estoy seguro que esto les va a servir muchísimo para quienes estamos recién iniciando, para quienes ya tenemos experiencia y para quienes nos falta todavía muchísimo por aprender. Listo. Voy a ver si es que Alison nos envió el aporte y cerramos. Ya, no sé si es que, a ver... Bueno, lo que pasa es que Alison me envió un mensaje privado. Si no hace falta que utilicemos enlaces privados. Voy a dar lectura a la respuesta de Alison y cerramos, ¿sí? Ya me dice Alison, las estrategias innovadoras que utilicé fue hacerles descargar una aplicación donde ellos podrían entrar en realidad virtual. Miren, esto es algo muy interesante que todavía nadie, bueno, no he visto que está en los planes, ¿no? El tema de realidad aumentada, el tema de realidad virtual es muy interesante, ¿no? Como que todo es animado en 3D y se puede aprender, por ejemplo, o sea, yo les cuento lo que tiene la UTP en la presencial, tiene laboratorios de simulaciones para, por ejemplo, cuando hay este tema en derecho de... a ver, ¿cómo se llama eso de las sentencias o los tribunales? No, no es mi área el derecho, no puedo opinar, pero es más o menos como cuando alguien va en un juicio, un simulador de juicios lo tiene pues en 3D, en realidad aumentada, la UTPL. También tiene otra plataforma que es para hacer, a ver, en medicina, ¿cómo es la autopsia o necrosia? Bueno, no es el término adecuado, ahí me disculpan, pero hay una herramienta que tiene UTPL en medicina para hacer una autopsia o necrosia de manera virtual. O sea, imagínense el salto que ha dado la tecnología pues en todas las áreas. Y en psicología también tiene ahí como que en psicología hay unas salas que son para terapia y bueno, entonces como que también son animadas y bueno, y así hay un montón de simuladores. Entonces la idea es que identifiquemos qué nos ofrece la web y que como dice Alison lo puedan ustedes ir incorporando, ¿sí? En realidad el tema de virtualización y 3D todavía nos falta muchísimo, no lo hemos podido abordar en el práctico. Listo. Algo más de Alison, dice implementé lluvia de ideas, trabajo cooperativo y eso es todo. Gracias Alison. ¿Alguien más tal vez que quiera dar un aporte? Disculpe, tutor, yo, Verónica Sánchez. Tengo un poquito mal el internet y la computadora en sí. Pero me parece que sí participó usted. Ah, no, mil disculpas, usted no participó ya, entonces mil disculpas. ¿Cree que puede participar ahora?
Sí, sí, estoy intentando. Ok, listo, entonces vamos, O si vamos con su no, pregunta. le escribo al chat. No, sí le escucho, Como- vamos con su pregunta, Ya. sí, porque además no tengo tiempo, déjenme ver, estoy sobre, bueno, no sé, tengo tiempo, el problema es que nos atrasamos por física. Ok, entonces vamos con su pregunta, a ver qué le parece de esta lámina, ¿está de acuerdo? Vamos con la pregunta 22, ¿no? Una pregunta desafiante y cerramos con usted. Wow, ya. Dice, si un asesor auditor educativo le invita a emplear un enfoque STEAM en sus clases de ciencias ambientales, ¿qué estrategia, proyecto, rutina diseñaría? Ya, yo lo aplicaría, bueno, el significado de STEM es, me imagino que ciencia, tecnología, arte y matemática, si no estoy mal. Nos falta ingeniería en el medio. Ingeniería, Sí, ya. nada más, porque es en inglés, las siglas es en inglés. Ya. Incluiría un trabajo en equipo, que eso me venía muy bien en mis 2 primeras clases. He intentado que cada clase sea diferente para no aburrir al estudiante. Y me ha funcionado eso. El aprendizaje práctico también, mediante, bueno, eso quiero incorporar en mis 3 clases que todavía aún no aplico. La siguiente semana me tocaba. Entonces, el aprendizaje práctico, pues con la rutina de pensamiento. Ok, listo. Gracias, Verónica. Bueno, en sí la pregunta creo que le cayó sorpresa a Verónica. De todas maneras, para quien se, para quien se pregunta qué es eso de STEAM, en realidad es un modelo educativo, ¿no? Un modelo educativo muy potente y yo diría muy macro, porque trabaja transdisciplinaridad y multidisciplinaridad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando dice trans, es que va a atravesar todo el currículo y va a conectarse con niveles y áreas. Y cuando hablamos de multidisciplinaridad, es que realmente pues todas las materias se integran, ¿no? Es decir, que si usted da una clase con STEAM, estimada Verónica, pues, o sea, usted no puede dejar de lado el arte, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, y todo eso, ¿no? Entonces todo eso tiene que ir muy parejo en cada proceso didáctico. Entonces aquí en Ecuador todavía esto es incipiente, ¿no? Todavía esto está, como se dice, empezando, y los colegios de la élite, que se les llaman así, en algunos casos los más privados y otros también fiscales, que tienen el proyecto de diploma de bachillerato internacional, están implementando pues, como desafío, como reto, esto del modelo educativo STEAM, ¿sí? Entonces, en algunos casos le sacan el arte, en otros casos le incluyen el arte, entonces ahí también depende del modelo. Entonces, la idea es que para trabajar este enfoque, Verónica, y para todos los compañeros, necesitamos trabajar proyectos, o sea, ABP proyectos, aprendizaje basado en proyectos, y yo también le pondría el aprendizaje basado en retos, ¿no? Para que pues haya ese empoderamiento de los estudiantes, pero yo creo que también hace falta muchísima formación continua, o sea, me refiero a capacitación, talleres, webinars para los docentes. Listo, Verónica, gracias, y también gracias a todos.